Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien, muy bienvenidos a todos aquellos que nos estén y nos estarán sintonizando en esta hora. Gracias por el favor de su atención y en esta noche damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra y sobre todo le damos gracias a Dios porque su maravillosa palabra sabemos que va a producir fruto en abundancia en nuestras vidas. En este día vamos a continuar con el estudio, este maravilloso estudio del Sermón del Monte, ¿verdad? Más bien el maravilloso tema del Sermón del Monte. Eso es lo maravilloso. Y bueno, bienvenidos, amados amigos y hermanos. Mi nombre es, yo soy el pastor Gustavo Méndez. Espero que se encuentren bien y deseo de todo mi corazón, como siempre, que esta enseñanza, esta reflexión bíblica, esta enseñanza, les sea de bastante bendición y edificación. Hace 8 días estuvimos hablando precisamente, iniciamos el estudio del Sermón del Monte y en este día, como decía yo, vamos a continuar con esta enseñanza y vamos a estar hablando en este día, vamos a iniciar con lo que dice el Señor, vamos a continuar en el versículo 27, capítulo 5 de Mateo, versículo 27 en adelante, donde el Señor nos habla acerca de un asunto muy importante que es el adulterio en el corazón, por decirlo así, el adulterio espiritual. Porque como sabemos, el acto del adulterio se consuma, bueno, cuando se comete con una persona del sexo opuesto, ¿verdad? O bien con una persona del mismo sexo, como ocurre hoy en la actualidad, a veces en algunas situaciones, pero con una persona que no es el cónyuge, ¿sí? Y bueno, dice el Señor en esta porción, ¿verdad? El Señor Jesucristo, acuérdense que está ahí en el monte Éremos, algunos piensan que está en el monte Éremos, ¿verdad? Y se dice que el Señor se sienta, ¿por qué se sienta? Porque de acuerdo a los historiadores bíblicos, se dice que los rabinos se sentaban para enseñar. En la costumbre de enseñar de pie, de enseñar parados, ¿verdad? Los pastores, predicadores, en la actualidad, proviene precisamente de allá de los griegos. Los griegos, los maestros en retórica y en oratoria, hablaban, hablaban en los lugares públicos de pie, ¿verdad? Los maestros bíblicos, los rabinos en Medio Oriente, ellos se sentaban. Algunos historiadores dicen que como muestra, como señal de autoridad, ¿verdad? De autoridad, pero yo creo que y lo digo por experiencia, a veces lo particular siento que para mí al menos es más cómodo enseñar sentado que enseñar de pie. Te cansas menos, te concentras más y bueno, se estilaba así, ¿verdad? Dice que se sentó y empezó a enseñar a las multitudes porque sintió compasión por ellos porque eran precisamente como ovejas que no tienen pastor. Y dice, continúa el Señor aquí hablando, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, donde Él da una enseñanza acerca del adulterio en el corazón. Dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira con pasión sexual o como dicen las otras versiones, que codicia a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esta versión, la nueva traducción viviente, lo dice así. Pero yo digo que cualquiera que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella con el corazón. En pocas palabras, todo aquel que mira con deseos sexuales a una mujer, o bien una mujer que desea a un varón con deseos sexuales, o sea, con deseo de tener intimidad, de tener relaciones sexuales, Señor Jesucristo dice que ya ha cometido adulterio con ella o con él, ¿verdad? Sea el caso, en su corazón, o sea, en su mente, en su corazón. Porque para Dios, mire, tanto el acto del adulterio como el pensamiento del adulterio son igualmente pecaminosos e impuros delante del Señor, ¿verdad? Delante de Dios. Los fariseos, los religiosos en el tiempo de Jesús, que principalmente consideraban pecado solamente el acto físico, los actos físicos. Los religiosos en el tiempo de Jesús, cuando ellos enseñaban, ellos no hablaban desde la perspectiva de la inmundicia del corazón, ¿verdad? De que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 4:23 que la inmundicia, los pecados, los malos actos
inician precisamente en el corazón, en la mente, en el corazón. Y ellos cuando enseñaban, ¿verdad? No enseñaban precisamente desde la perspectiva espiritual del corazón, sino desde la perspectiva física, o sea, de los actos que se cometían, ¿verdad? De los pecados que se cometían, pero en actos físicos. Pero el Señor Jesucristo les enseña como Dios, como el Hijo de Dios y como Dios, les enseña que no solamente es pecado el acto impuro, el acto pecaminoso, sino que también los malos deseos interiores del corazón también son pecado delante de Dios. Es algo perverso, es algo inmundo. Y esta es la actitud, escuche, de algunas religiones que hablan acerca de Dios. Algunas religiones que dicen, ¿verdad?, que hablan, que creen en el Dios de los cielos, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, el catolicismo. Otro es el judaísmo. El judaísmo habla mucho acerca de eso. Otra que no habla tanto de Dios, bueno, en sí de Dios directamente, sino se refiere a una deidad, una religión abrámica, de las religiones abrámicas, como se le conoce, que es el Islam. El Islam no considera los malos pensamientos ni las malas intenciones del corazón como un acto pecaminoso, sino solamente los actos cometidos. Pero Dios, ¿verdad? Dios sí le preocupa, ¿verdad? Porque las religiones que hablan acerca de Dios, por ejemplo, muchas religiones que son pseudo cristianas, o sea, no son ni cristianas, se preocupan solamente por la forma exterior, o sea, por el exterior, pero descuidan la pureza interior, descuidan la pureza del corazón. Pero, perdón, a través de su palabra podemos ver que a Dios le importa tanto lo que hay fuera de la persona, como lo que ocurre dentro de su corazón, ¿sí? Y el Señor Jesucristo le enseña a la gente que los buenos actos, sin una buena actitud, sin un buen corazón, o un acto hecho pero sin esa intención de justicia, de rectitud, no son suficientes para agradar a Dios, ¿verdad? No son suficientes para llenar el estándar espiritual del Señor. Cuando inclusive, mire, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros hagamos algo, no lo hagamos de mala gana, sino que lo hagamos de buena gana como si lo hiciéramos para el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo da da ahí una enseñanza donde dice cuando ustedes estén trabajando, no solamente se pongan a trabajar cuando los estén viendo y cuando no los estén viendo, se hagan guaje, ¿no? Inclusive cuando estén trabajando y nadie los esté viendo, ¿sí? O sea, porque a veces cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando eres empleado, quieres echarle ganas a tu trabajo, así decimos acá en México, ¿verdad? O sea, esforzarte en tu trabajo cuando te está viendo el jefe, cuando te está viendo el patrón. Pero cuando no te está viendo nadie, entonces como que te haces tonto, ¿verdad? Como que te ralentizas. Aquí en México decimos como que te haces guaje, como que te haces tonto. Pero Dios en su palabra dice, miren, cuando ustedes estén trabajando, no solamente se esfuercen cuando los estén viendo, sino también cuando no los estén viendo, porque hagan de cuenta que lo están haciendo como para el Señor, y el Señor nos ve en todos lados, ¿verdad? Entonces Dios dice que los buenos actos sin una buena actitud, un buen corazón, o sin la justicia y misericordia en sus corazones, no son suficientes para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente, ¿verdad? Hay gente que no, definitivamente no, no tiene esa, ¿cómo podemos decir? Esa inteligencia, no tiene esa visión, no tanto inteligencia, sino la visión de que, por ejemplo, con respecto al adulterio, hay gente que dice, bueno, mientras yo no cometa adulterio, mientras yo no me acueste con otra mujer, yo puedo mirar a una mujer, ¿verdad? Total, los ojos Dios los hizo para ver y pues yo puedo ver, ¿verdad? Si la mujer está bonita, si la mujer o el hombre, ¿verdad? Si es bien, si es una mujer, si el hombre está guapo y todo, pues yo puedo verlo y puedo, ¿cómo decirlo, verdad? Sin caer en algo indebido, ¿verdad? O sea, yo puedo vivorearlo, puedo babosearlo, como decimos acá en México, ¿verdad? Y no creo que pase nada, no creo que sea pecado, ¿verdad? Pero verdaderamente la codicia sexual es algo que es parte del corazón humano, de lo cual debemos de tener cuidado. Pero bueno, antes de continuar con eso, ¿verdad? Quisiera comentar que, perdón, me brinqué aquí un poquito, porque lo que sigue no es el versículo 20,
27, perdón, sino es el versículo 18, que habla acerca de la obligación de obedecer los mandamientos. Perdón, tuve aquí un error en mi bosquejo, ¿verdad? El bosquejo de este estudio bíblico. Pero vamos a continuar con el versículo 18, donde el Señor habla acerca de la obligación de obedecer los mandamientos y enseñarlos también al pie de la letra. Y dice el Señor, dice, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. Fíjese que hubo un hombre llamado Esdras. La palabra de Dios, de hecho hay un libro que es el libro de Esdras, y la palabra de Dios enseña acerca de Esdras, que era un maestro versado, o sea, muy docto en las Sagradas Escrituras. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que era un maestro versado en las Sagradas Escrituras. Pero no solamente era versado, o sea, no solamente era muy docto, muy estudiado en la palabra de Dios. El maestro Esdras, de hecho, era un sacerdote, sino que también dice la palabra con respecto a Esdras, que era un hombre que obedecía cabalmente, que obedecía fielmente la palabra de Dios al pie de la letra. O sea, que no solamente la enseñaba, sino que guardaba la palabra de Dios al pie de la letra. Y Esdras no solamente enseñaba con sus palabras, sino que también enseñaba con su ejemplo, con sus actos. Me llama mucho lo que dice la atención el versículo 18, lo que dice el Señor, le dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que se cumpla su propósito. Esto es algo muy interesante y muy importante. Los fariseos pensaban que cuando el Mesías viniera, él sí iba a establecer un nuevo pacto, un nuevo tiempo, y algunos religiosos, porque siempre en todas las religiones, en todas las creencias, en todos los credos, ¿verdad? Hay corrientes. Y había una corriente dentro del judaísmo en el tiempo de Jesús, dentro del fariseísmo, dicen los historiadores, que pensaban que cuando viniera el Mesías iba a establecer un nuevo tiempo, sí, claro, iba a establecer un nuevo pacto, claro que sí, pero que la ley del Señor, la ley de Dios, iba a quedar totalmente obsoleta y el Mesías establecería una nueva doctrina. Eso era lo que se pensaba, y esto en base a algunas porciones, como por ejemplo en Jeremías, donde dice que la palabra de Dios dice en Jeremías, en aquel tiempo escribiré, haré un nuevo pacto con mi pueblo y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, ¿verdad? Y sería un nuevo tiempo. Y entonces ellos pensaban precisamente que cuando viniera el Mesías todo iba a ser nuevo, todo iba a ser renovado y la ley de Dios, el antiguo, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, iba a quedar totalmente obsoleta. Ahora escuche. La palabra de Dios enseña que nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que ahora que nosotros como cristianos no estamos obligados a cumplir las demandas rituales de la ley de Moisés, ¿sí? Pero el aspecto moral y espiritual de la ley de Dios, de la ley de Moisés, por ejemplo, lo que está ahí en Números, Deuteronomio, Levítico, ¿verdad? Que está ahí con respecto a enseñanzas morales y espirituales, eso sí estamos obligados a guardarlo. Y el Señor por eso dice, hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle, o sea, ni una tilde de la ley, o sea que todos los principios morales y espirituales de amor, pureza, santidad, justicia, misericordia, compasión, etcétera, etcétera, están vigentes desde aquel entonces y siguen vigentes hasta el día de hoy. Lo ritual no, porque era una sombra y figura, dice la escritura, de lo que vendría a ser el Mesías a la cruz del Calvario, por ejemplo, los sacrificios que habla Levítico, ¿verdad? Sacrificios de los corderos, de los terneros, del chivo expiatorio, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Eso era parte de un sistema ritual que en su momento quedaría obsoleto, y eso fue cuando vino el Mesías a ofrecer el sacrificio perfecto, o sea, Cristo Jesús. Pero de ahí en fuera, todo lo que tiene que ver, precisamente todo lo que tiene que ver con lo moral, con lo espiritual, eso es invariable
y es invariable, ¿verdad? Y la ley de Dios, escuchen, nunca tendrá variaciones, ni con el paso del tiempo, ni con el paso de los siglos, ni con las modas cambiará. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, o sea, Dios no cambia. La palabra eterno ahí en la Biblia, uno de sus significados principales es, lo eterno tiene que ver con lo inmutable, con lo que no cambia, con lo que no desmerece, ¿verdad? Y por eso, como Dios es eterno, su palabra también es eterna, o sea, es inmutable en sus principios espirituales y morales. Lo que en la antigüedad era bueno, era santo y era puro, hasta el día de hoy y por la eternidad seguirá siendo santo y puro. Lo que en la antigüedad era pecado, era malo, era inmoral, seguirá siendo a lo largo de los siglos inmoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son principios espirituales eternos, invariables, inmutables, que Dios ha establecido de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su carácter. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. O sea, no, Dios no cambia como, por ejemplo, cuando usted ve la sombra de un árbol, ¿verdad? Y de momento a las 11 de la mañana usted ve la sombra más para acá, ¿verdad? Y a las 12 del día la ve exactamente cayendo perpendicularmente sobre el sitio del árbol, ¿verdad? O sea, Dios no es así, Dios no cambia, o sea, no varía en su criterio, en sus juicios, en sus mandamientos, o sea, Dios es inmutable y sus principios espirituales también son inmutables. Otra de las cosas que el Señor nos enseña aquí, ¿verdad? Donde dice el versículo 19, dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Fíjese que en el tiempo de Jesús, muchos religiosos, principalmente los fariseos y los saduceos también, enseñaban a la gente lo que les agradaba o lo que les convenía, y hasta el día de hoy sigue ocurriendo, ¿verdad? En muchos lugares, muchas iglesias, congregaciones cristianas que pertenecen al pueblo de Dios y religiones paganas, pseudo cristianas, como el catolicismo, los testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, credos que contemplan al Dios de los cielos dentro de su doctrina, su liturgia, enseñan las cosas que les conviene según su credo religioso, ¿verdad? Y en algunas congregaciones que son parte del cuerpo de Cristo se enfatizan más algunas cosas y se demeritan muchas otras que no son de su conveniencia o quizás de su agrado, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor Jesucristo dice aquí, no, tenemos la obligación de obedecer totalmente de pe a pa, de tapa a tapa de la palabra de Dios, cada uno de los mandamientos y enseñanzas. Por eso es que lo que el Señor dice que la ley del Señor, sus principios espirituales y morales, no están obsoletos hasta el día de hoy. No podemos decir, bueno, si en la antigüedad, por ejemplo, ese mandamiento que dice que el hombre no deja, no, está en Deuteronomio, dice el hombre no ocupará el rol de la mujer, o sea, el hombre no vestirá vestimenta de mujer, ni viceversa, ¿verdad? Ni la mujer vestimenta de hombre. ¿Qué tiene que ver con que el hombre no debe de ocupar el rol femenino, ni la mujer el rol del hombre? Hasta el día de hoy sigue vigente. El hombre tiene que ser hombre, o sea, el hombre tiene que ser cabeza de familia, tiene que ser líder, y la esposa tiene que ser ayuda idónea. O sea, están al mismo nivel, ¿verdad? Delante de Dios, pero en orden de autoridad. El que está a la cabeza es el hombre y quien le segunda en autoridad es la mujer. Y esos roles no han cambiado hasta el día de hoy, a pesar del modernismo, a pesar del feminismo, a pesar de muchas cosas. Dios ha establecido un orden familiar donde dice que Dios es cabeza de Jesús, Jesús es cabeza del varón, y el varón es cabeza de la esposa y de los hijos, y ese es el orden de Dios, y ese orden nunca va a cambiar. Dice, hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Por lo tanto, estamos obligados a enseñar totalmente todo el consejo de Dios, todo el consejo divino que está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Yo sé que hay denominaciones, como se le llama ahora, que tienden a enfatizar muchas cosas, ¿verdad? De la palabra de Dios, como decimos aquí en México, se clavan en algo y dejan de lado muchas otras cosas, ¿verdad?
O bien dicen, bueno, es que ya no es tan importante hacer esto, ya no es tan importante hacer aquello, ya no, por ejemplo, un ejemplo, la restitución del daño. Hoy en día se enseña en muchos lugares que si tú pides perdón, que si tú pides perdón a Dios, inclusive le pides perdón a la persona, pero si le causaste un daño, por ejemplo, económico, pues simplemente con que le pidas perdón a Dios y le digas a la persona, perdóname por lo que te hice, ya no estás obligado a restituirle el daño que le hayas causado. Y eso no es así. Ese es un principio espiritual, un principio moral, de que si tú le causaste un daño a alguien, por ejemplo, le rompiste algo, le quedaste a deber dinero, te prestó alguna herramienta y no se la devolviste, entonces para que tu perdón sea completo, tienes que restituirle el daño, a menos que la persona ya no viva, ¿verdad? O a menos que tú vivas en otro lado muy remoto, pues obviamente ya no puedes tener contacto, ya es imposible, pero en la medida que tú tengas contacto con la persona, tenemos la obligación, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, de resarcir el daño que le causamos a la persona. Eso es un principio que es inmutable, ¿verdad? Pero decía yo, en algunos lugares ya no se enseña eso y dice, bueno, solamente pídele perdón o pide perdón a Dios y bueno, ya Dios te perdona de todos los pecados. Dios te perdona de todos los pecados, sí, pero si tú le debes algo a alguien, por eso dice una parte, dice, cuando tú vayas a ofrecer, precisamente está en el Sermón del Monte, tu ofrenda, y te acuerdas ahí delante del altar que alguien tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda ahí y ves a ver a tu hermano, ves a ver a tu amigo, tu vecino, y ponte a cuentas con él, y después vienes a ofrecer tu ofrenda, porque no puede haber cabos sueltos, por decirlo así, no puede haber cabos sueltos. Y bueno, en esta porción también, como decía yo, el Señor nos enseña que tenemos la obligación de cumplir plenamente cada mandato, cada principio de la ley del Señor, del espiritual y moral de la palabra de Dios al pie de la letra y no ser parcialistas, o sea, no enseñar lo que nos conviene o lo que nos agrada, ¿verdad? Y ni mucho menos nosotros hacer lo que nos agrada, lo que nos conviene y no hacer lo que no nos agrada, ¿verdad? Porque eso no es justicia, eso no es justicia, eso no es ser justo, ¿sí? Delante de Dios. Por eso en el versículo 20 de este mismo Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 20, el Señor Jesucristo dice, les advierto, a menos que su justicia, ¿qué es su justicia? Tu comportamiento. Tu obediencia a Dios, tus actos y comportamiento, dice, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos y los escribas y los fariseos o los maestros de la ley y los fariseos, era gente convenenciera que solamente obedecía, por decirlo así, lo que les agradaba, y lo que no les agradaba o no les convenía no lo hacían. Como por ejemplo ser íntegros, ser rectos con la gente, ¿verdad? Eran muy buenos para lo ritual, ¿verdad? Para ofrecer ofrendas, sacrificios, dar el diezmo de todas sus hortalizas y muchas cosas exteriores, pero lo moral, lo espiritual, lo interno, eran ¿cómo se le llama? Bueno, aquí en México le decimos, eran convenencieros, ¿verdad? Hacían lo que les convenía y por eso el Señor dice, en base al contexto anterior, dice el Señor, por eso les advierto que a menos que su justicia, o sea, su forma de comportarse delante de Dios, su obediencia, supere a la de los maestros de la ley y a la de los fariseos, nunca podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Ojo. Si usted y yo llevamos un estilo de vida, un comportamiento parcialista con respecto a la ley de Dios, una obediencia parcial, la obediencia a Dios debe ser total a su palabra, total, de pe a pa, ¿verdad? Y de todos los mandamientos habidos y por haber, de todos los colores y sabores. Pero si somos selectivos en nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, a obedecer lo que nos agrada, solamente lo que nos conviene, entonces nunca podremos entrar en el reino de los cielos. No lo digo yo, ni lo dice cualquier pastor, ¿verdad? Ni cualquier predicador, sino lo dice Dios en su palabra. ¿Qué lo está diciendo Dios? O sea, Jesús, que es Dios, lo está diciendo. Si tienes un comportamiento, una obediencia parcial a los mandamientos de Dios, entonces no vas a poder entrar al reino del cielo.
Y esto es precisamente, eso es algo muy importante, muy interesante, porque hoy en día, escuché, hoy en día hay gente que hay una corriente, hay una maña, hay una mala enseñanza, un mal adoctrinamiento. Hay algo que se le conoce como la oración del pecador, ¿verdad? A la gente se le predica la palabra, se le predica el evangelio y después se le guía a hacer la oración del pecador, aquella que dice, a ver, repita usted conmigo, ¿verdad? Señor Jesús o Padre, Padre Santo, ¿verdad? Repita usted, Padre Santo, ya está repitiendo. En esta hora, ¿verdad? Y ahí se agarran, ¿verdad? Una letanía. En esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por el sufrimiento de tu hijo, etcétera, etcétera. Y ahí está la otra persona repitiendo, ¿verdad? Y en esta hora yo te pido, ¿verdad? Que me perdones, Señor, que me salves. Me arrepiento de todo mi corazón, de mis pecados, ¿verdad? Y en esta hora yo te confieso a ti como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ese momento le enseñan a la gente que ya está del otro lado, que por haber confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, haber creído en su corazón y haberlo confesado con sus labios como su Señor, ya es cristiano y ya es salvo, tal como dice Romanos 10, ¿verdad? Y luego, aparte de eso, pues ya se bautizan, se pueden bautizar en ese momento, se bautizan, ¿verdad? Y ya entregan su vida a Cristo. Pero, si su arrepentimiento delante de Dios es de dientes para afuera, como se le dice, ¿verdad? Como se le llama aquí. Y la gente, a pesar de que confesó a Jesús como su Señor y Salvador, a pesar de que se bautizó, pero si no se aparta de sus pecados y de todos sus malos caminos, pudo haber tenido un arrepentimiento en su mente, ¿verdad? Haber dicho, no, pues sí es que es malo, malo mentir, es malo fornicar, es malo adulterar, es malo esto, es malo lo otro. Y dice, bueno, lo entiendo, ¿verdad? Lo hice. Pero si no se aparta del pecado, de la vida pecaminosa, de la vida de pecado, entonces jamás y nunca podrá entrar en el reino de los cielos, porque su justicia o su forma de vivir y de obedecer a Dios, de obedecer entre comillas, no supera a la de un estándar religioso como la de los fariseos. Los fariseos en la Biblia representan la gente religiosa, pero que es desobediente e infiel con Dios, o obediente a medias. Eso eran los fariseos, ¿verdad? Y aparte de eso eran impuros en su corazón, eran como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero con podredumbre e inmundicia por dentro, en su corazón, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo por eso les dice, a menos de que ustedes sean justos por fuera y justos por dentro, no podrán entrar en el reino de los cielos. Escucha esto, delante de Dios es sumamente importante tanto la pureza exterior como la pureza interior del corazón. A veces hay gente evangélica, cristiana, hay discípulos de Jesús que tiene un estilo de vida así, ¿verdad? Son muy puros, muy ortodoxos, ¿verdad? Muy pulcros por fuera en sus actos, en sus palabras, en sus actitudes, en sus ademanes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso en su forma de vestir, pero por dentro están llenos de avaricia, están llenos de envidia, de odio, de rebelión, ¿verdad? De maledicencia, etcétera, etcétera. Y entonces con esa justicia, o sea, con ese comportamiento moral y espiritual delante de Dios, jamás y nunca podrán entrar al reino de los cielos. Por eso es muy importante ser obediente plena y totalmente a la palabra del Señor, tanto en actos como en pensamientos, ¿verdad? Como en actitudes, o sea, ser puro por fuera y ser puro por dentro. Porque muchas veces la gente también, escuche, después de que se ha convertido, cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo es porque se arrepintió de sus malos caminos, de sus malos actos, pero también se arrepintió de sus malos sentimientos, sus malos deseos, sus malos pensamientos, ¿verdad? Y se convierte. Pero a veces con el paso del tiempo, perdón, los contamina la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos según la palabra y lo que dice el Señor? Es la hipocresía. Los contamina la hipocresía religiosa y comienzan a tomar una forma y un estilo de vida religioso, ritualista e hipócrita, ¿verdad? O sea, apariencia. Y entonces abandonan la pureza espiritual, la santidad y el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios al hombre.
Y entonces, de esa manera están cayendo en esto que dice el Señor, dice, a menos que su justicia supere la de los escribas y los fariseos, ¿verdad? La de los maestros de la ley y la de los fariseos, o sea que su justicia, su forma de ser, su forma de vivir, de pensar y de sentir, si es una forma así hipócrita religiosa, no podrán entrar en el reino de los cielos. Esto es algo muy importante. Acuérdese de esto, que Dios considera de suma importancia tanto la pureza exterior como la pureza y la santidad interior. La siguiente enseñanza que da el Señor Jesucristo en este sermón del monte, pero ahora en el versículo 21, es acerca del enojo. ¿Sí? La enseñanza que da acerca del enojo. Y escuche, quiero hacer un comentario breve. Nosotros, bueno, la palabra de Dios nos lo resume el Sermón del Monte en unos dos o tres capítulos. Son tres capítulos, es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Ahí se acaba. Ya el 8 ya es otra cosa, ¿verdad? Es otro tema. Y nosotros lo resumimos en tres capítulos, ¿verdad? Bueno, está resumido en tres capítulos el Sermón del Monte, o así lo resumieron los evangelistas, pero se piensa que esta enseñanza debió haber tardado unos 2 o 3 días, porque se cree que después de eso el Señor, ¿verdad? Les dice, esta gente ha estado conmigo tantos días, ¿verdad? Ya llevan conmigo varios días, y si los despido así se van a desmayar por el camino, y le dice a sus discípulos, denles de comer. Y ahí es cuando dicen, no, pues nada más tenemos 5 peces y 2 panes. ¿Qué vamos a hacer con eso, verdad? 5 panes, tenemos tanto, tenemos poquito. ¿Qué vamos a hacer? Dice, pues siéntenlos y denles de comer. No, pues ¿cómo les vamos a dar para una multitud? Y ahí es cuando ocurre también el milagro de la comida. Entonces, esta enseñanza debió haberse llevado unos 2 o 3 días aproximadamente. La enseñanza acerca del enojo, dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, el Señor dice, ¿verdad? Aún si te enojas, la palabra aquí enojarse o enojo es la palabra orgizo, que significa encolerizar, estar muy enojado, estar enfurecido. No es de que nada más te enojas con alguien porque te hizo algo, ¿verdad? Porque te dio un cerrón en el coche cuando vas manejando, o porque la empleada de la panadería agarró tu bolillo, tus bolillitos que llevabas y los apretó uno de más, ¿verdad? Y de momento te enojas, te intoleras, ¿verdad? No, aquí habla orguizo, o sea, dice, si te enojas, orguizo significa estar enfurecido, ¿verdad? Totalmente enfurecido contra alguien, o sea, estar furioso. Dice, pero yo digo, aunque si te enojas, o sea, si te pones furioso con alguien, quedarás sujeto a juicio. Fíjese qué tremendo. O sea, una cosa es el enojo, por eso la palabra de Dios dice, enójate, pero no peques. O sea, te puedes molestar con alguien, puedes estar enojado, molesto con alguien, pero no llegar a la furia desenfrenada. Eso es pecado delante de Dios. Dice, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices o le dices fatuo a alguien, ¿verdad? Dice, a alguien corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, versículo 23, lo que acabo de mencionar. Si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, ¿por qué? Porque le hayas insultado, por el contexto, ¿verdad? Le hayas insultado, lo hayas ofendido, le hayas hecho ahí un recordatorio familiar muy feo, ¿verdad? Y no sé, lo hayas insultado de una manera muy fea, ¿verdad? Y lo lastimaste, lo diste. Dice, deja tu ofrenda allí, en el altar, y anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Fíjese qué tremendo. Dios en su palabra, primero que nada, nos habla acerca del enojo. Dice el Señor que aquí, ¿verdad? Que no debemos de encolerizarnos con alguien de tal manera, de tan furiosos, que lo insultas, ¿verdad? Como resultado lo insultas. Porque si lo insultas, o sea, si te enfureces e insultas a alguien, dice que estás cometiendo un grave pecado. ¿Sí? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque muchas veces calificamos los actos físicos solamente como pecaminosos, nosotros como personas, ¿verdad? Dios no. Pero nosotros como seres humanos consideramos solamente los actos físicos como verdaderamente malvados, perversos y pecaminosos. Pero el enfurecerte y maldecir a alguien
muchas veces la gente no lo considera como un acto físico. Dice, bueno, pues me enojé, yo me enfurecí y le dije ahí una palabrilla, ¿verdad? Lo ofendí, ¿verdad? Y el hombre no lo considera, el ser humano no lo considera como algo sumamente malvado, perverso y maligno, pero Dios sí. Y aparte de eso, dice el Señor, dice, por tanto, si presentas tu ofrenda, ¿qué ofrendas presentaban por lo que el contexto aquí, ¿verdad? Podemos decir, en la antigüedad, en el libro de Levítico, cuando el pueblo de Dios se tenía que regir bajo la ley de Moisés, había ofrendas, por ejemplo, sacrificios de paz, ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. Si a alguien Dios le bendecía, si a alguien Dios le prosperaba, si algo le salía bien, ¿verdad? O le había prometido algo al Señor y le salía bien porque Dios lo ayudaba. Después iba al templo y le ofrecía un voto, le ofrecía un sacrificio. Le sacrificaba un animalito, ¿verdad? En señal de gratitud al Señor, ¿verdad? Decían, Señor, gracias, te traigo este sacrificio como una ofrenda por tu misericordia, por tu gracia y tu favor, ¿verdad? Dice aquí, si presentas una ofrenda, podría ser una ofrenda de ofrendas de paz, ofrenda de gratitud u ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado, ¿verdad? O sea, cometías algún pecado que no ameritaba la muerte, obviamente, ¿verdad? Y presentabas una ofrenda. Ya con eso quedaba expiado, quedaba cubierto tu pecado. Pero el Señor dice aquí, dice, mira, si presentas una ofrenda al altar por la razón que sea, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra tuyo, o sea, que le hiciste algo, deja tu ofrenda ahí y ve y arregla el problema con la persona. Porque de otra manera esa ofrenda no te va a servir de nada, no te va a justificar delante de Dios, ni mucho menos Dios la va a aceptar, ¿verdad? Y sabe que nosotros en la actualidad nosotros no tenemos que presentar ofrendas ni sacrificios porque ya no vivimos bajo la ley, bajo el aspecto ritual de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero sí hay ofrendas, hay sacrificios que presentamos a Dios. De hecho, el domingo estuvimos hablando acerca de purificar los altares, de lavar los altares, ¿verdad? El altar familiar, el altar congregacional y el altar personal. Y las ofrendas que podemos presentar a Dios son ofrendas y sacrificios espirituales, como por ejemplo la alabanza, la adoración, la oración, el servicio, la enseñanza, ¿verdad? Si tú enseñas es una ofrenda para Dios. Si tú evangelizas es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Si tú das a la obra de Dios es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Si tú oras en el templo, en tu casa, es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Y lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que si vas a presentar una ofrenda delante de Dios, o sea, vas a hacer algo para Dios, para su reino, tú debes de estar íntegro, debes de estar limpio, debes de estar bien delante de Dios, porque si tú no, si hay alguien que tiene algo en tu contra, porque lo ofendiste, lo maltrataste, le robaste, ¿verdad? Le dijiste alguna grosería, algún maltrato, lo que sea, ¿verdad? Y tú te presentas delante de Dios con tu ofrenda pensando que vas a ser agradable delante de Dios, no va a ser así definitivamente, porque no te va a ser contado por justicia, o sea, no va a ser agradable delante de Dios. Dice, por ejemplo, el Salmo 24, dice, dice del Señor de la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, el mundo y su plenitud. Y luego el versículo 3 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos, quien es así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hará justicia. Dice, solo el de manos limpias, o sea, solo el que es inocente de pecado. Y aquí eso es algo muy importante que tenemos que entender, amados hermanos, porque miren, muchas veces como creyentes, y con todo respeto lo digo, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero sí quiero enseñar, ¿verdad? Esto. A veces llegas a la iglesia, llegas a la congregación, ¿verdad? Te acabas de pelear con tu esposa ya en la casa. En la semana te peleaste con un compañero de trabajo. En la semana ofendiste a alguien en la calle porque se te atravesó, lo maldijiste, le gritaste por la ventana del coche, ¿verdad? O en el ibas en el camión y no te dejaban pasar y le pegaste un empujón a alguien, no sé, ¿verdad? Cosas algo así.
Y luego llegamos a la iglesia, llegamos a la congregación, ¿verdad? Con nuestro pecho rebosante y Señor, lo empezamos a alabar y a adorar. Y resulta que hay algo ahí, ¿verdad? Que hicimos, le hicimos a alguien, que lo ofendimos, que lo insultamos, que lo maltratamos. Y nosotros como si nada, ¿verdad? Ahí presentando nuestro sacrificio de alabanza, nuestro sacrificio de labios al Señor, ¿verdad? Y pensamos que como le cantamos con mucha pasión, mucha énfasis, mucha devoción, el Señor está así muy contento con nosotros. Ah, wow, cómo me ama este discípulo, cómo me ama, ¿verdad? Cómo lo amo yo también, porque me ama y me adora mucho, ¿verdad? Cuando hay algo ahí, una piedra de tropiezo, algo que hicimos, y eso es lo que no va a hacer que el Señor no tome en cuenta nuestro sacrificio de alabanza como agradable ni aceptable delante de sí, precisamente por eso. Entonces eso es lo que el Señor dice. Si tú vas a adorar a Dios, vas a orar, vas a servirle, vas a cantarle, vas a adorarle, asegúrate que tus manos estén limpias, o sea, que estés limpio de tus manos y limpio de tu corazón, porque si no, entonces no será agradable delante de Dios. Si vas a la iglesia, antes de ir a la iglesia te recomiendo, ¿verdad?, que te pongas a cuentas con quien te tengas que poner a cuentas, que resuelvas los asuntos que tengas que resolver, que pidas perdón si tienes que pedir perdón, porque de eso se trata. O sea, aquí no se trata de que si te hicieron, ¿verdad? Aquí se trata de que si nosotros hicimos. Porque muchas veces oramos a Dios, pero se nos olvida todas las cosas malas que hemos hecho a lo largo de la semana y que se quedan ahí cuentas pendientes que hemos dejado, y no solamente de ahorita, sino de años atrás, ¿verdad? De cosas que a veces nos dicen, no hagas esto y lo hacemos, ¿verdad? No hagas aquello y lo hacemos, o ¿por qué me estás haciendo esto y no me haces caso? Pasa en los matrimonios, ¿verdad? Mucho pasa en la escuela, pasa en el trabajo, ¿verdad? Desobedecemos al patrón, al jefe, nos peleamos con el compañero de trabajo, etcétera, etcétera, y dejamos todas esas cuentas ahí, todas esas cuentitas, y las pasamos por alto. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos evangélicos, somos siervos del Señor Jesucristo, somos el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Somos una nación de reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. Y usted sabe, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Y ahí están las cosas. Y nosotros vamos a la iglesia y alabamos y adoramos, ¿verdad? Alabamos y adoramos y oramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos que esos sacrificios de adoración para el Señor están, no es tanto que cuenten, sino que están subiendo delante de Dios y como un olor fragante. Y no es así. Debemos de tener mucho cuidado con ello, con esto. Y luego el versículo 25 dice, el Señor dice, cuando vayas de camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará al oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te podrán en libertad hasta que hayas pagado hasta el último centavo. O sea, en pocas palabras, si tienes cuentas pendientes con alguien, que es una cuenta pendiente con Dios, ¿verdad? Con el Señor, obviamente, arréglalo en tiempo y forma. No estamos hablando, si por ejemplo, si tú ofendes a alguien, insultas a alguien, obviamente no te van a meter a la cárcel. Bueno, depende de qué tan fuerte haya sido la ofensa, o y si ya llegaste a los golpes, pues bueno, pues obviamente te puede demandar. Pero si maltrataste a alguien, ofendiste a alguien, insultaste a alguien, te enojaste mucho con alguien y lo insultaste, obviamente en la actualidad no te van a meter a la cárcel. Pero si te vas a meter en problemas con Dios si no resuelves las cosas a tiempo, si no te pones a cuentas con la persona o con las personas que tengas, ponerte a cuentas con ellos, y obviamente al hacerlo con ellos te pones a cuentas con Dios y pides perdón, ¿verdad? Entonces sí, tu perdón será efectivo. Escuche, no podemos ir y rogarle perdón a Dios por nuestros pecados si hay cuentas pendientes con alguien. Si tú le debes algo a alguien, le debes dinero, te prestó algo y no se lo has devuelto, le has insultado a alguien, lo maltrataste, si no te has puesto a cuentas con las personas, entonces Dios no va a aceptar tú ni tus sacrificios ni tu petición de perdón hasta que hayas resuelto esos problemas. Esto es algo muy difícil de llevar a veces, y una razón por la cual mucha gente
abiertamente a veces abandona el camino del Señor, el Evangelio, abandona el cristianismo, abandona a Cristo, o bien se vuelven religiosos como los fariseos. Esto es andar por el camino angosto verdaderamente, y ahí es donde mucha gente, ahí precisamente, aquí en México decimos, ahí es donde la puerca torció el rabo. O sea, ahí es donde la gente tronó, donde la gente no pasó el examen, ¿verdad? Reprobó el examen, y es donde mucha gente se queda atrapada, espiritualmente hablando, entrampada, ¿verdad? Bien porque no le enseñaron bien, o bien también porque no quiere cumplir con esto, ¿verdad? Porque es demasiado, a lo mejor demasiado soberbio, demasiado orgulloso, y piensa para sí, no, yo por qué voy a estar pidiendo perdón, yo nada más le pido perdón a Dios, pedirle perdón solamente a Dios. Yo que le voy a estar pidiendo perdón a alguien, o yo que voy a estar dando perdón a alguien, ¿verdad? Entonces esto es algo que debemos de arreglar, porque si no lo hacemos, hay un tiempo de gracia. A lo mejor le ofendimos a alguien y ya tiene tiempo, ¿verdad? Esa persona está y sigue enojada con nosotros, y nosotros nos hemos hecho guaje porque ya parece que se le pasó, ya se le ha de haber bajado el enojo, ¿verdad? Sí, pero delante, a lo mejor se le bajó el enojo, pero delante de Dios, el problema sigue vigente hasta que no vayamos, lo enfrentemos y lo resolvamos. Y si no lo hacemos en tiempo y forma, entonces va a venir una disciplina, va a venir un juicio de parte de Dios. Aunque haya gente que dice, gente cristiana que dice que Dios no castiga, ay, es que Diosito es tan bueno y no castiga. No, la palabra de Dios dice que sí castiga, que sí disciplina, te somete a juicio y te castiga, te disciplina y te quebranta. Ahora sí vamos a la enseñanza que el Señor Jesucristo da con respecto al adulterio. El versículo 27, Mateo 5:27 dice, han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Alguien a decir que extremo, ¿verdad? No, entonces no puedo ser cristiano. Ya estaría yo tuerto o ciego desde cuándo, ¿verdad? Versículo 30, y si tu mano, incluso tu mano más fuerte te hace pecar, córtatela y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Fíjense que esta es una enseñanza muy profunda, porque, como decía yo hace rato, normalmente pensamos que pecado es el acto, solamente pecado es el acto físico. A veces hay gente, habemos personas que pensábamos que el adulterio solamente era el acto físico, el tener relaciones sexuales con una persona que no era tu cónyuge. Pero de acuerdo a lo que dice el Señor, tanto es pecado y es malo el acto físico del adulterio, como el acto espiritual de adulterio en la mente y en el corazón. Son y exactamente delante de Dios, son exactamente o igualmente pecaminosos delante de Dios. Y es más, la palabra de Dios nos enseña que la maldad en el corazón es sumamente dañina, y aparte de eso es pecaminosa y es mala y es más dañina porque Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, la forma de vivir de las personas brota de lo que hay en la mente y en el corazón, o sea, de ahí surge su forma de vivir. Entonces, si una persona empieza a codiciar a alguien y la empieza a desear en su corazón, ya está pecando ahí, es pecado ya. Pero si no abandona esa codicia sexual hacia una persona que no es su pareja, no es su esposo, su esposa, no es su cónyuge, lo más probable es que termine cayendo en pecado, en adulterio con esa persona, porque va a buscar la forma de acercarse, va a buscar la forma de cortejarlo o de cortejarla hasta, hasta que cometa el acto del adulterio con esa persona. Y de mientras, si no lo cometió, ¿verdad? Físicamente ya, espiritualmente ya lo cometió, y delante de Dios eso es malo. Y por lo tanto, ¿verdad? Pues obviamente estará pecando delante de Dios. Ahora, el adulterio es uno de los pecados más aborrecidos por Dios. Y también más aborrecidos por cualquier cónyuge, cualquier persona, ¿verdad? Porque es un acto de infidelidad, es una vileza, una ofensa y una traición
sumamente perversa que causa muchos estragos dañinos. Y de hecho Dios aborrece intensamente el adulterio por la destrucción, el dolor, la amargura y todos los estragos que produce no solamente en el cónyuge, sino también en la familia. Hay familias que moral, psicológica y espiritualmente no han superado, incluso los hijos no han superado los actos de adulterio de sus padres, ¿verdad? Porque es una vileza de las peores que puede ocurrir. Y mire, moral y espiritualmente, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con una naturaleza muy semejante a la suya, creados a su imagen y semejanza de amor, pureza, santidad, pero también de fidelidad. Y cuando hay una familia, ¿verdad? Cuando una familia se forma, los miembros de la familia esperan que sus padres, ¿verdad? Los hijos, que sus padres permanezcan en una fidelidad conyugal con su padre, con su madre, ¿verdad? Entonces, si alguno de ellos rompe ese esquema de pureza y de fidelidad, no solamente va a dañar al cónyuge, sino también moral y espiritualmente, por naturaleza, va a dañar el corazón de los hijos de una manera tremenda. Los va a dañar a tal grado que muchos de ellos se pervierten, no se tan se pervierten, se distorsionan moral y espiritualmente, ¿verdad? Y empiezan a cometer una cierta cantidad de malos actos como resultado y producto de la infidelidad de sus padres. Tanto los llega a dañar en su corazón, ¿verdad? Entonces Dios aborrece mucho el adulterio, primero que nada porque es una gran vileza, pero número dos, por los estragos tan tremendos que tiene en la vida de la familia, ¿verdad? Del cónyuge ofendido y de los hijos, o sea, de la familia. Antiguamente la infidelidad, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice que era uno de los pecados de muerte, o sea, ameritaba la muerte del ofensor, del adúltero o de los adúlteros. En la actualidad, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, sino estamos en la gracia y probablemente no, bueno, definitivamente ya en Cristo el adulterio no amerita la muerte física, pero sí va a traer una muerte espiritual y aparte de eso va a traer una maldición, ¿verdad? Como consecuencia de ese acto. Ahora, mucha gente dice, bueno, pues es que yo ya me convertí a Cristo, ya no era yo adúltero, ahora yo no, ya no adultero, ¿verdad? Pero siguen ahí codiciando a la mujer ajena, las mujeres codiciando al hombre ajeno, ¿verdad? Dicen, bueno, es que es pecado el acto físico, pero pues los ojos se hicieron para ver, ¿verdad? Pues ahora sí que lo que se ve no se juzga. Hay gente que dice así, ¿verdad? Pero Dios nos enseña, el Señor nos enseña que tanto es importante la pureza y la buena moral exterior, como también la interior. Porque si hay maldición, hay juicio y hay muerte y hay maldición para el pecado, para el adulterio físicamente cometido, obviamente también obviamente hay una maldición y hay un juicio y hay una consecuencia por el pecado de adulterio en el corazón, porque igualmente es una perversidad, es una infidelidad, pero a nivel espiritual. Pero no por el hecho que sea una infidelidad a nivel espiritual, a nivel interior, no sea malvado y perverso delante de Dios, tanto como el acto físico del adulterio. ¿Sí? Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado porque Dios sí lo va a castigar y de hecho escuche lo que dice el Señor dice, por lo tanto, si tu ojo te hace pecar, pues sácatelo. Obviamente aquí no está hablando de que te lo saques, sino está hablando de cortar de tajo ese mal pensamiento, esa mala intención, esa lascivia, esa codicia sexual hacia alguien que no es tu cónyuge, que no es tu esposo, que no es tu esposa. Lo que el Señor está diciendo, cuando dice sácatelo, está diciendo, lo que quiere decir es córtalo de tajo, ¿verdad? Y luego dice, si tu mano buena, ¿por qué dice tu mano buena? Bueno, porque a veces hay hombres o hay mujeres, ¿verdad? Que se acercan a aquella persona que les gusta, que les agrada, ¿verdad? Y dicen, me han contado, que luego son manos largas, ¿verdad? Llegan y, hola hermano, ¿cómo estás? Hola compañerito de trabajo, hola amiga, ¿verdad? Y llega ahí y la abraza, ¿verdad? Y la abraza, le pone
la mano en el brazo, perdón, en el hombro o la garra de la cintura. Ay, qué bonita cintura tienes, ¿verdad? Qué bonito cutis tienes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? No la está tocando de manera pura, de manera inocente, sino la está tocando o está tocando al varón o está tocando a la mujer que no es su cónyuge, con la cual quiere acostarse, quiere tener relaciones de manera malintencionada y perversa. Entonces dice el Señor, mira, ni tanto el andar echando ojo, ¿verdad? A quien no debes, como andar agarrando lo que no debes. Por lo tanto, ¿verdad? Dice, córtate esa mano, o sea, corta de tajo esa mala maña, esa mala intención, ¿verdad? Eso de querer andar agarrando a la mujer ajena o al hombre ajeno, córtatelo así de tajo, porque si no te vas a ir al infierno. Fíjese qué tremendo es esto, ¿verdad? A veces pensamos que lo que te puede llevar al infierno es cometer el adulterio, el acto físico. Pero el Señor dice también andar ahí, andar viendo lo que no debes y de una forma que no debes y andar tocando lo que no debes de una forma que no debes también te puede llevar al infierno. Eso es lo que dice Jesús, eso es lo que enseña el Señor en su palabra, ¿verdad? Y por último, quisiera ir a la enseñanza acerca del divorcio que da el Señor en el versículo 31. Ya no puedo seguir adelante en lo demás que tenía que enseñar en este día, ¿verdad? Porque pues nos hemos extendido un poquito, pero quisiera terminar con esta enseñanza acerca del divorcio que dice el versículo 31, dice, ¿han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio o despedirla con una carta de divorcio, ¿verdad? Dice, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, ¿y quién está diciendo esto? Lo está diciendo Dios, el Hijo de Dios, aquel que estuvo con el Padre y con el Espíritu Santo por toda la eternidad, y que fueron los creadores de los cielos y de la tierra y del género humano también. Dice, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, o sea, cuando dice yo digo, no es como diciendo yo opino, no, él está afirmando, está diciendo, pero yo digo, o sea, yo afirmo, yo establezco. Eso es lo que dice el Señor, en ese tono lo dice. Que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, también comete adulterio. Y mire, en la antigüedad Dios había permitido en la ley de Moisés el divorcio solamente como una concesión ante la dureza de su corazón. Pero de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que el Señor Jesucristo dice, el divorcio nunca estuvo en el corazón de Dios, nunca fue lo que Dios deseaba, pero como lo eran tercos, eran necios, ¿verdad? Porque se dice en la antigüedad que si un hombre le encontraba algo a la mujer con la que se había casado, algo que no le agradaba, ¿qué podría ser? A lo mejor no le gustaba cómo hacía la comida. A lo mejor era una mujer terca y rebelde. A lo mejor era una mujer mal hablada. O no era hacendosa, era floja, a lo mejor en su casa, ¿verdad? Sucia, era cochina, no sé. Cositas así que no le agradaban, ¿verdad? O con todo respeto, a lo mejor no le agradaba cómo tenía relaciones, cómo tenía sexo. Entonces, a lo mejor, no sé, ¿verdad? No le agradaba, algo no le agradaba. El hombre podía darle una carta de divorcio, ¿verdad? Despedirla con una carta de divorcio y ya de esa manera iban con el juez, iban con el sacerdote, los jueces y sacerdotes, ¿verdad? Y decían, me quiero divorciar de esta mujer. Y decía, bueno, pues está bien, ni modo. Les pedía una carta de divorcio y con eso se podían separar y él se podía casar con otra mujer y la mujer quedaba libre para casarse con otro hombre. Pero el Señor dice, a menos que el divorcio sea por causa de infidelidad conyugal, entonces no está permitido el divorcio delante de Dios. La única causa por la cual Dios permite el divorcio en este punto es por infidelidad conyugal. Hay otra en la carta a los Corintios que es la disolución del matrimonio por abandono, pero eso es cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro no creyente. O sea, dice el apóstol Pablo, dice, si el cónyuge que no es creyente quiere irse, déjenlo que se vaya. En ese caso no están obligados a permanecer atados, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz, ¿verdad? Déjenlo que se vaya. Y entonces sí es permitido el divorcio, pero por abandono del
del cónyuge que no es creyente, o sea, del cónyuge inconverso. Pero si aquí los dos pertenecen al pueblo de Dios, en este caso el cuerpo de Cristo, no puede haber ninguna causa de divorcio a menos que uno de los cónyuges cometiera adulterio, infidelidad conyugal. Entonces sí, Dios permite el divorcio. Y si se divorcian, por ejemplo, por incompatibilidad de caracteres, que es algo que se alega mucho, se divorcian porque ya se murió el amor, se acabó el amor, porque algunos dicen es que cuando el amor es el objeto principal del matrimonio, ¿verdad? No solamente la procreación, sino que el amor es el objeto principal del matrimonio. Y alegan delante del juez a algunos matrimonios que se divorcian, es que se acabó el amor, simplemente se acabó el amor, ya no, y como el amor es el objeto principal del matrimonio, pues ya no va a haber amor, ya este matrimonio no tiene causa, ¿verdad? No tiene razón de ser. Entonces, si se divorcian por una causa así que no sea infidelidad conyugal, que no se haya ocurrido adulterio, entonces la ley del hombre lo permite, pero Dios no lo permite delante. Y aparte de eso, dice el Señor, si el que se divorcia de una mujer por cualquier causa que no sea adulterio o infidelidad conyugal, ¿verdad? Y se casa con otra mujer, ese varón está cometiendo adulterio o esa mujer está cometiendo adulterio, ¿verdad? Como hace no mucho hay una pastora, pues no fue tanto famosa, sino reconocida en ciertos círculos evangélicos. ¿Cómo se llama esta mujer? Esta pastora. Bueno, una pastora que es famosa en el internet, ahí en Facebook. Esta mujer, ¿verdad? Estaba casada, se divorció, después dicen que se mandó a hacer hojalatería y pintura, o sea, dicen que se hizo aumento de senos, ¿verdad? Se hizo liposucción y se hizo otras cosas. O sea, se tuneó. Dije a la chaviza, ¿verdad? Se tuneó. Se había divorciado, se tuneó, o sea, se compuso tantito, ¿verdad? Se hizo operaciones estéticas y después se volvió a casar. Y se divorció bajo el pretexto de que precisamente se había acabado el amor y había incompatibilidad de caracteres. Y ahora la mujer, ¿verdad? Muy famosa, sube, baja, conferencista, va para allá, va para acá, la invitan aquí, la invitan acá, pero es una mujer que se recasó. Y en su caso no hubo infidelidad conyugal por parte de su marido. Entonces esa persona que se dice pastora, que se dice mujer de Dios, no delante de Dios está mal. Como pasa en algunos matrimonios evangélicos y en algunos matrimonios que son pastores, que es pastor y su esposa, ¿verdad? Que se divorcia el pastor de la mujer porque ya simplemente ya no la quiere, ya no se comprende, etcétera, etcétera, y después se vuelven a recasar. Y en esos casos Dios no permite el adulterio. Dios permite el adulterio a menos que el cónyuge haya sido infiel, ¿verdad? Entonces sí le da al ofendido, al cónyuge ofendido, la libertad de que se separe, y ahí se disuelve el vínculo matrimonial delante de Dios. Y obviamente, ¿verdad? Dios da también la libertad y como que busca que haya reconciliación en el matrimonio, que haya perdón, que haya arrepentimiento genuino y que también haya perdón por parte del ofendido, ¿verdad? Y restauración, que la mayor parte de la restauración la va a llevar a cabo el Señor, ¿verdad? La va a llevar a cabo Dios. Pero nadie que pertenezca al pueblo de Dios, que pertenezca al cuerpo de Cristo, se puede divorciar de su cónyuge por ninguna razón, motivo, causa, circunstancia, a menos que haya ocurrido infidelidad, a menos que haya ocurrido adulterio. Espero que quede claro esto, ¿verdad? Espero que quien lo sabía, que bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, pero quien no lo sabía, quien no lo sepa, espero que quede claro, ¿verdad? Los seres humanos por naturaleza la naturaleza corrompida tiende a la infidelidad, a la traición, al egoísmo, y ya cuando las cosas van mal, ¿verdad? Cuando el barco se está yendo a pique por X razón, ¿verdad? Porque no hay dinero, porque ya no se llevan bien, porque los agobian las cargas, etcétera, etcétera.
la gente tiende a decir, no, pues es que ya no tiene caso que estemos juntos, ¿verdad? Ya me tiene harto, ya no me tiene harta, ya no la aguanto. No, no, Dios dice, no, Señor, usted se tiene que aguantar, usted tiene que ver la manera de cómo sacar adelante ese barco y para eso es hombrecito, ¿verdad? O para eso usted es una mujer de Dios, es una mujer de Cristo y tiene que ver la manera de resolver sus problemas y hacer que su matrimonio marche viento en popa. Eso es lo que Dios manda. Si llega a haber adulterio por parte de uno de los cónyuges, entonces sí te doy chance de que te divorcies, pero también te llamo a la reconciliación, te animo, te exhorto a que te reconcilies, ¿verdad? Que perdones. Obviamente aquel que cometió el cabezón o cabezona que cometió adulterio, pues necesitas verdaderamente estar arrepentido de todo corazón. Porque si solamente es un arrepentimiento fingido, ¿verdad? Es un tramposo, un mentiroso, pues no tiene no vale la pena que se le dé esa oportunidad. También el cónyuge ofendido debe ser sabio, si es que quiere restaurar su matrimonio, su relación matrimonial, ¿verdad? Y si no, pues el Señor dice, pues te fallaron en ese aspecto, estás en la libertad de divorciarte, solamente por esa causa. No hay otras causas más que la infidelidad conyugal para el divorcio. Aclaro esto también porque hay doctrinas, hay credos evangélicos, hay denominaciones que no consideran, principalmente las reformadas, que no consideran el divorcio por ninguna causa, aunque hubiera ocurrido el adulterio. Aclaro, hace tiempo platicando con algunos hombres cristianos ya de tiempo, salió la plática esta, ¿verdad? Y yo le decía, sí, sí hay una causa. No, es que no hay causa de divorcio. No, o sea, no se puede uno divorciar por ninguna causa. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Mateo capítulo 5 y Mateo 19, ¿verdad? Dice que la única causa por la cual Dios permite el divorcio en los matrimonios de cristianos, es el adulterio. Y con Biblia en mano se los enseñé y se quedaron así. Ah, caray, es que esto nunca lo había yo visto. Bueno, es que nunca se los habían enseñado o nunca lo habían leído ustedes. Pero ahí está en la Biblia. Que Dios me los bendiga mucho, amados amigos y hermanos. Espero que esta continuación del estudio del Sermón del Monte, espero que les esté siendo de bendición y edificación. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos dentro de 8 días nuevamente, miércoles 8:30 de la noche. Espero que a lo largo de esta semana, el resto de la semana, Dios les bendiga, Dios les guarde, les fortalezca a los hermanos que vivan en el hemisferio norte, ¿verdad? Ya estamos sintiendo los fríos invernales. Abríguese bien, cuídese mucho. Los hermanos que nos vean allá en el cono sur, ¿verdad? Pues están en la gloria ahorita con el verano, ¿verdad? La están pasando bien bonito. Allá yo creo que se antoja meterse a la alberca. Nosotros aquí ya estamos sacando las chamarras, los abrigos, ¿verdad? Las cobijas, las colchas gruesas, ¿verdad? Que tenga una excelente y bendecida noche y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones para todos, excelente noche.